Como todos sabemos, y es que es una noticia ya confirmada, Eric Noriega es nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre. Y en este video quiero hablar yo frente a la cámara y dar algunas ideas, decir algunos datos, alguna opinión que pase por mi cabeza. Y es que hace apenas una hora más o menos se me dio la idea de hacer este video. Eric Noriega es el mejor pivote de los últimos 5 años de Alianza Lima. Este es un mensaje para todos mis amigos coleccionistas de Alianza Lima. Si tú estás buscando vasos o estás buscando polos de Alianza Lima como estos o como lo que te están apareciendo por aquí, escríbeme. Tengo polos de todos los años, visitante, local, alterna. Escríbeme y te puedo cotizar un polo por TikTok o por Instagram. Deja de estar pagando 100 soles por un polo, te lo puedo vender muy barato. Para este video voy a tomar en cuenta a el ex capitán de Alianza, bicampeón con la blanquiazul y finalista del 2023, Yosemir Bayón. Bayón, que llegó a Alianza en el año 2020, salió campeón en el 2021, bicampeón en el 2022 y subcampeón en el año 2023. Ese fue su último año en Alianza. Por otro lado, también está Jesús Castillo. Jesús Castillo, que fue fichado en Alianza en el año 2023. Un zurdo que sí tenía muy buenas condiciones, que de hecho cumplía con una gran labor dentro del campo. Para el año 2024 llegó el argentino Adrián Arregui, un jugador que con su cara de malo, con su portento físico y con la técnica que tenía y la ficción que tenía por el balón, sí te daba cierto ímpetu dentro de la cancha. Pero hay un gran pero, y es que en el año 2024 también llegó Sebastián el Bigote Rodríguez, el uruguayo. A pesar de que Rodríguez portaba la 10, se supo tiempo después que este jugador se ubicaba mejor de pivote, o sea, un volante defensivo, que un volante creativo. Sí, yo sé, el Bigote llegó para ser el reemplazo de Jairo Concha, para ser ese buen pie del medio campo, lo cual es cierto. Para una Alianza que jugaba con línea de 3, con carrileros, el pivote se ubicaba como volante ofensivo, pero bueno, trataban de ubicarlo como volante ofensivo, pero siempre se posicionaba como pivote, jugaba en medio de los centrales, un escándalo. Recuerdo perfectamente que Gaby Costa tuvo que ser sentado, al banco de suplentes por el rendimiento y el buen pie que tenía el Bigote Rodríguez. Pero Costa se ubicaba más como un volante creativo, y hago esto porque Costa era desastroso el año pasado en Alianza, y el Bigote terminó siendo el titular. Para este año 2025 llegó Alessandro Burlamaqui, un jugador que está mostrando condiciones, está mostrando una capacidad para poder adueñarse del medio campo. Este video va a estar muy interesante, es la primera vez que voy a debatir conmigo mismo frente a la cámara. Es la primera vez que voy a tratar de llegar a un punto, porque a primera impresión sí me parece Noriega, y es que creo que no hay mucha discusión que darle, pero Noriega no salió ni siquiera ganador con Alianza de ningún torneo siquiera corto. Por otro lado, Noriega es parte fundamental de esta histórica campaña que está haciendo Alianza Lima en torneos internacionales. Pero vamos paso por paso. Este video lo quiero comenzar hablando de Yosemir Bayón. Vamos más precisamente a hablar sobre el Alianza Lima del 2021. Para el 2021 Alianza tenía 3 pivotes defensivos, pero está de más decirte que Yosemir Bayón, por ser el capitán y por ser ese que llevaba la bandera de Alianza junto a Hernán Barcos y Jefferson Farfán, pues vamos a tomarlo en cuenta a él como la cara, la imagen. Pero los otros dos son Axel Moyano, que curiosamente hoy jugó para el ADT de Tarma, que enfrentó a Alianza Lima en Matute, y también Osvaldo Valenzuela. Estos dos jugadores que ciertamente sí les recuerdo algo. Moyano, por ejemplo, anotó aquel gol con el que Alianza le ganó 2-1 a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, con uno menos al último minuto. Moyano anotó de cabeza, zambulléndose en el arco para anotar frente al arco de Carballo en ese partido del 2021. Un clásico muy friccionado. A Osvaldo Valenzuela lo recuerdo porque arrancó de titular en la final de vuelta del 2023. Que Valenzuela sí tuvo buenos partidos, de hecho me parecía de regular a bueno, pero ese partido en la final lo condena. De estos tres, pues bueno, Bayón fue el mejor,
Pero Moyano y Valenzuela no desentonaban, ciertamente. De hecho, se esperaba mucho de Axel Moyano en un futuro. Bayón no tenía salida limpia. Bayón no tenía esa técnica que hoy en día tiene Noriega, por ejemplo, o que más adelante encontró alianza en Jesús Castillo. Pero partiendo de este 2021, Bayón era un buen jugador para esta alianza. Bueno, la edad en este momento le calzaba perfecto. Hoy en día no sé qué es la vida de Bayón, creo que está jugando segunda división. Pero para ese momento Bayón era un gran jugador para Alianza. De hecho fue, como te digo, cara de aquel título del año 2021. Para el año 2022, Alianza apenas contó con Osvaldo Valenzuela y Yosemir Bayón como pivotes, volantes anclas para aquel año, así que nos vamos a ir al 2023. En el 2023, Alianza fichó a Jesús Castillo, que provenía de El Cantolao. Si bien es cierto, Jesús Castillo, que fue formado en Alianza Lima, el pucusaneño, sí se le recuerda bastante. O sea, Jesús Castillo tiene golazos en Alianza Lima. Un golazo que le anotó al Deportivo Municipal, recuerdo. Un zurdito que te digo con calidad. Jesús Castillo tenía mejor salida. Era mucho más rápido, mucho más físico que Yosemir Bayón. Pero Yosemir Bayón era ese estandarte en el 2023. Yo recuerdo perfectamente que para los torneos internacionales, bueno, para el torneo internacional, para la Copa Libertadores de aquel año, yo prefería jugar con Jesús Castillo porque te daba incluso más gol que Yosemir Bayón. Yosemir Bayón se metía mucho como defensa central, en cambio Castillo se animaba a salir. Para ese año eran 4: Castillo, Yosemir Bayón, Osvaldo Valenzuela y Enzo Borletti. De Enzo Borletti no puedo decir mucho, apenas jugó un partido, en aquel partido contra la César Vallejo, si no me equivoco, y en ese mismo partido también jugó Juan Pablo Goicochea. Así que vamos a pasar a hablar del 2024. En el 2024, como te digo, llegó Adriana Regui, llegó el Bigote Rodríguez, y por ahí te puedo considerar a Catriel Cabellos, porque Catriel Cabellos tenía mucha entrega. No hubo un volante pivote como tal. Por momentos era Regui, bueno, Noriega no llegó a ser pivote, porque a pesar de que Noriega jugaba como pivote en ese Comerciantes Unidos del 2024, del primer semestre del 2024, llega Alianza para ser netamente defensa central. Se acomoda para jugar con Carlos Zambrano como stopper, esa Alianza que jugaba con stoppers, y le quita el puesto a Giovanni Ramos, el panameño. Entonces, por momentos era Regui, pero en la cancha ya era el Bigote Rodríguez, por momentos podía ser Catriel Cabellos, y ciertamente Noriega conocía esa posición. Incluso cuando jugaba en la selección en menores, Noriega jugaba en esa posición. Esto ciertamente lo puedo desmenuzar rápido. Arregui, para mí, quizás tenía la capacidad, pero el equipo no se le acomodaba. Capaz que Arregui jugando en un esquema 4-3-3 o incluso un 4-4-2, capaz que podría mostrar un poquito más. El Bigote Rodríguez, lo mismo. Pero incluso acomodando el esquema, creo que el nivel de Noriega es superlativo. Por ahí que lo puedo discutir un poquito con Jesús Castillo, por ahí que lo puedo discutir un poco con Yosemir Bayón, pero creo que igual Noriega en cuanto a rendimientos individuales termina siendo mucho mejor que Castillo y termina siendo mucho mejor que Yosemir Bayón. No en vano está siendo vendido al gremio de Porto Alegre por una buena suma de dinero. En su momento Bayón fue muy bien considerado, incluso llegó a jugar en River Plate. Jesús Castillo sí, su carrera no le dio más allá que jugar en el fútbol peruano, pero tuvo un paso tiene un paso muy trascendente en Alianza Lima ahora que Noriega no va a estar. Entiendo que Castillo va a tener mucha más participación dentro del plantel. Por otro lado, hoy Alessandro Burlamaqui, que creo no suma ni 5 partidos, creo que tiene 3 o 4 como mucho. Alessandro Burlamaqui está mostrando muy buenas condiciones para poder ocupar la posición. Ciertamente se perfila como titular ahora, como pivote titular en Alianza Lima. Entiendo que a Pipo le gusta más la salida que le da Burlamaqui antes que el corte de juego del equipo rival que le da Jesús Castillo. En lo personal, yo me considero más fanático del juego de Jesús Castillo porque el pivote tiene que destruir los ataques del rival. Pero no me desagrada la idea que Burlamaqui juegue en esa posición. Así que bueno, desmenuzando esto muy rápido,
Para mí, el mejor pivote de los últimos 5 años es Eric Noriega. Para nadie es algo nuevo, solamente he buscado comparar algunas condiciones y características con los pivotes que había tenido Alianza Lima en los últimos 5 años. Y todo esto también con la finalidad de dimensionar el jugador que está saliendo del fútbol peruano. Porque por mucho tiempo se hablaba de Alianza Lima y la vitrina que tiene para mostrar jugadores. ¿Saben por qué también hago este video? Hoy, por ejemplo, vi un meme, y sí, no hace también de un meme, en el que hablaban de esta, entre comillas, salida de Jairo Concha al Palmeiras de Brasil. Y es que fue puro humo. Yo la verdad es que apenas hoy me enteré y sí había escuchado poco y nada del tema porque ciertamente no le presto mucha atención. Pero hoy me puse a pensar en el qué hubiese sido de la vida de Jairo Concha y de Catriel Cabellos si se quedaban en Alianza. Jairo Concha quizás hubiese tenido otro tipo de vitrina, quizás hubiese mostrado de otra manera al fútbol internacional. Catriel Cabellos lo mismo, porque yo recuerdo que Catriel Cabellos se fue de Alianza a Cristal teniendo 3 partidos de Copa Libertadores asegurados. Bueno, 6, 3 en casa y 3 de visita. En cambio, Alianza ya ha jugado 15 partidos internacionales. De todas maneras, yo creo que estoy más que feliz que ni Concha ni Catril Cabellos hayan continuado en Alianza porque ciertamente llegaron, al menos este año, jugadores muchísimo mejores como Pablo Cepelini, Sergio Peña, el propio Eric Noriega. El año pasado igual sí considero que el Bigote Rodríguez tiene mucha mejor calidad que Jairo Concha, pero Jairo Concha era un jugador que se acoplaba mejor al plantel de Alianza y lamentablemente el Bigote no. Definitivamente sí considero mejor a Concha que al Catel Cabellos del año pasado. No con el mismo físico, pero sí mejor pie. Y sí, mucho mejor que Adriana Regui, por si alguien lo pregunta. Así que bueno, Eric Noriega para mí sí es el mejor pivote que ha tenido Alianza en estos últimos 5 años. Lo digo para que lo dimensionen y que Alianza es la vitrina del fútbol peruano hacia el fútbol extranjero. Ya se fue Reina, se fue Brian Reina, se fue Kevin Serna, se fue Juan Pablo Freites, ahora se ha ido Eric Noriega. Así que bueno, he querido hacer este video más que nada para quizás recordar un poco los pivotes que ha tenido Alianza, como los que ya mencioné. Así que bueno, es una idea que he tenido y que se les ha querido compartir. Yo soy el chico de Alianza, Nazca Tupac, y conmigo será hasta en un ratito porque ahorita voy a grabar la opinión del partido frente a la ADT. Arriba Alianza.